La zona Indo-Pacífico es la segunda ruta comercial más relevante del mundo. Es una zona muy central y además es importante porque es el lugar donde chocan China y sus ánimos expansionistas con los ánimos más bien defensivos de algunos países que son aliados de Estados Unidos, convirtiéndola así en el segundo lugar donde se presentan más tensiones y conflictos después del Medio Oriente. Actualmente, las Islas Spratly están siendo disputadas por todos estos países que reclaman su soberanía y algunos países incluso pues también tienen bases militares ahí. Estas islas no son importantes por el territorio, sino también porque son centros militares donde se establecen lugares de inteligencia militar, como por ejemplo aquellas zonas donde se embarcan portaaviones y buques de guerra. Por su parte, AUKUS es un pacto estratégico conformado por Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, que tiene como finalidad pues defender los intereses compartidos de estos tres países en esa zona Indo-Pacífica. Y en general, pues el acuerdo que se selló el 15 de septiembre del presente año pretende compartir información de carácter militar y de otras áreas que van ligadas con la inteligencia artificial y la tecnología de carácter cibernética e incluso de carácter cuántica. Básicamente, pues las potencias desarrolladas en términos armamentistas, como lo son Estados Unidos y el Reino Unido, lo que van a hacer es ayudar a Australia a adquirir material bélico o material de guerra de alto calibre, tal como lo son los submarinos de propulsión nuclear, los cuales además de ser mucho más rápidos que los convencionales, pues también pueden equipar más proyectiles de defensa y estos son considerados de carácter agresivo. De acuerdo con lo anterior, pues el acuerdo como tal ha generado tensiones entre las diferentes potencias a nivel mundial y ha generado fuertes controversias. Y pues además, AUKUS como tal impulsa un cambio de gran escala de la estructura geopolítica mundial, por lo cual en este video hablaremos detalladamente del pacto, de sus causas y de sus consecuencias y de por qué es tan importante en términos de política internacional. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre los antecedentes. Digamos que para nadie es un secreto que la tensión entre Estados Unidos y China ha ido creciendo a lo largo del tiempo, dada pues la guerra comercial a gran escala que presentan estos dos países. Tampoco es una novedad estratégica el pacto AUKUS en la política exterior estadounidense. De hecho, pues se han venido realizando y desarrollando distintas iniciativas similares para poder fortalecer la presencia del país norteamericano en Asia-Pacífico y así poder contrarrestar el auge de China. Por lo anterior, en el 2007 más o menos existe pues lo que se conoce como el Quad, que es el diálogo de seguridad cuadrilateral, que agrupa lo que es Estados Unidos, India, Japón y Australia, y en cuyo marco pues lo que hacen es celebrar cumbres de vez en cuando y organizar ejercicios similares. Durante pues unos años la actividad de este diálogo fue decayendo, pero cuando comienza a surgir y aumentar esa tensión con China, la administración de Trump decide activarlo en búsqueda de frenar a China en el Indo-Pacífico. En la zona también opera una coalición llamada Five Eyes, es decir, cinco ojos, integradas también por Australia, por Estados Unidos y el Reino Unido, que son los países que integran esta alianza del AUKUS, pero también se encuentra Canadá y Nueva Zelanda. Esta organización lo que busca es, o a lo que se dedica principalmente, es al espionaje, y se creó después de la Segunda Guerra Mundial y lo que buscaban era monitorear las comunicaciones de la antigua Unión Soviética y del bloque del Este. Actualmente su actividad se despliega en el área Indo-Pacífica. Ahora bien, ¿cómo se puede resumir pues estas motivaciones de los diferentes países que firmaron el AUKUS? En primer lugar, tenemos a Estados Unidos, que lo que busca es aumentar su poder e influencia en las inmediaciones de China, a quien considera una amenaza para su hegemonía mundial. En segundo lugar, tenemos a Reino Unido,
que ven el AUKUS pues una oportunidad para salir de ese relativo aislamiento internacional propiciado pues por el Brexit y podría ocupar posiciones relevantes en la nueva correlación pues de fuerzas internacionales. Y en tercer lugar tenemos Australia, que aun cuando funciona pues como el intermediario para los intereses de Estados Unidos y Reino Unido, se beneficia teniendo una mejora en su flota militar, gana peso también en la región y con dos aliados que son importantes. También refuerza su posición frente a China, con quien ha venido presentando pues unas relaciones hostiles debido a que Canberra, la capital australiana, presenta una rígida disputa con Beijing hace un tiempo, puesto que la capital australiana hizo el pedido de investigar a fondo pues, las sospechas de la pandemia de COVID que pudo haberse supuestamente originado en el laboratorio de la ciudad de China de Wuhan, lo cual como respuesta por parte de China tuvo grandes represalias económicas, como la suspensión de acuerdos comerciales asociados a la nueva ruta de la seda, también frenó las exportaciones australianas e impuso aranceles a las importaciones australianas. Entonces, aquí podemos enmarcar un poco cuáles son esas motivaciones detrás de esa alianza llamada AUKUS. Ahora bien, hablando de las consecuencias que trae este pacto, tenemos que, aunque este pacto se presente como una forma de buscar paz y estabilidad en la región Indo-Pacífica, lo que realmente causa este pacto es la adición de más tensiones a la región, que de por sí ya lleva muchos años acumulando ciertos conflictos. Por otro lado, este pacto no solamente causó malestar en esta zona del planeta, en la zona Indo-Pacífica, dado que los países asiáticos involucrados como China, Malasia, Indonesia y Corea del Norte acusan a los países participantes del AUKUS de fomentar una carrera armamentística y además de la desestabilización de la seguridad internacional y regional. Además de romper con un importante tratado de no proliferación nuclear, el cual prohíbe a las potencias nucleares, en las cuales está incluido Estados Unidos, transferir a cualquier nación, sea la que sea, sin importar cuál nación sea, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos. Incluso el país norcoreano anunció represalias si se ve amenazada su seguridad nacional. Además, en la zona europea este pacto tampoco cayó nada bien, dado que el hecho de que Australia vaya a recibir 8 submarinos nucleares a través de esta alianza implicó la cancelación de un importante contrato que Canberra, capital de Australia, había firmado antes con una naviera francesa, con Naval Group, mediante el cual iban a comprar 12 submarinos convencionales por más de 60 mil millones de dólares, haciendo que Francia, mediante su ministro de Relaciones Exteriores, haya señalado este acto como una puñalada por la espalda, aumentando o creando así las tensiones entre París y Washington. Además, la presidenta de la Comisión Europea también apoyó el gobierno francés y acusó a los Estados Unidos de desatar. Sin embargo, este proceso solamente puede ser una excusa para señalar un malestar interno dentro de la Unión Europea con el gobierno norteamericano, dado que no se podría tratar solamente del fallo de un contrato comercial, sino de un hecho más importante en las políticas exteriores y de diplomacia. Dado que este pacto de la AUKUS se comenzó a gestar en la cumbre G7 de este año, ya se estaba gestando dentro de esa cumbre de junio de este año, en el cual estaban presentes los presidentes de las potencias mundiales. Sin embargo, ninguno de estos se percató de la elaboración de estos acuerdos, de este acuerdo entre los Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Y así el anuncio los cogió completamente por sorpresa. De esta manera, el país norteamericano, Estados Unidos, mostró su nueva prioridad, su nuevo rumbo, su nuevo camino en cuanto a manejo de relaciones internacionales se refiere, la cual es contrarrestar el abismal crecimiento de China e impedir que Pekín ocupe un papel importante en el mundo, para que así el Estado norteamericano no deje ir su ya cuestionada hegemonía mundial. Además, muestra que el Estado norteamericano, que para la estrategia del Estado norteamericano, Europa ya no es un punto estratégico, mostrando así la separación clara con este continente, imaginándole y llevándola a una posición secundaria en el poder mundial. En este sentido, la reacción de la Unión Europea
fue avanzar de manera autónoma y estratégica, buscando ciertos caminos para aumentar su influencia en la región Indo-Pacífica, mediante diferentes acuerdos comerciales y de presencia marítima. Por otro lado, el hecho de que el gobierno australiano decida comprar submarinos nucleares en vez de los convencionales sugiere una posición ofensiva para proteger sus costas en medio de las tensiones que suceden en esta parte del mundo. Además, que mediante esta adquisición de estos submarinos, gracias a este pacto, los Estados Unidos van a plantear bases militares, o se rumorea que van a plantear bases militares en el país australiano, permitiendo así el ingreso de fuerzas militares de Occidente. Y finalmente, el hecho de Australia participar en este pacto ha socavado aún más sus relaciones con su principal socio comercial, China, a tal punto que este último ha llegado a considerar al país australiano como un adversario en la región. Partiendo de la teoría realista, entendiendo que por sus características y principios fundamentales es la teoría más acertada al caso seleccionado, a la alianza militar entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido. De esta forma, el realismo en términos generales comprende un paradigma en la política mundial, donde la búsqueda del poder y los intereses nacionales por parte de los estados en el marco internacional será una lucha incesante entre estados que tienen una ambición por incrementar dicho poder o por mantenerlo, y que asimismo se encuentran en un sistema anárquico. Entonces, partiendo de lo anterior, el Pacto AUKUS se puede ver reflejado en la teoría en el sentido que para alcanzar los intereses nacionales de los países aliados, es decir, Australia, Estados Unidos y Reino Unido, se crea una alianza con el objetivo de compartir tecnología para incrementar la seguridad nacional mediante la creación de armas, que es una característica propia del realismo, practicar el principio de autoayuda que consiste en aumentar la fuerza militar y la búsqueda de aliados estratégicos para establecer un rol dominante en el tablero internacional. Además, mediante esta alianza, Estados Unidos pretende incrementar su poder mediante el uso de la fuerza militar en la zona Indo-Pacífica, que es una zona que se encuentra a miles de kilómetros de distancia de sus fronteras, pero que por medio de Australia y Reino Unido ve esa oportunidad de incrementar su poder y tomar parte de la zona que es una de las más importantes para el planeta, donde ve la oportunidad de tener el rápido crecimiento que ha venido teniendo China y poder mantener parte de su hegemonía mundial. Por otro lado, dada la ausencia de la autoridad, es decir, al estar en un sistema anárquico donde los estados no tienen recursos de protección, de esta forma, pues la soberanía, que es el poder que tiene el Estado sobre su territorio y sobre su población, donde ningún otro autor está por encima de él, de esta forma el Estado tendrá esa capacidad de entrar y buscar el mejor papel, el mejor lugar en el tablero internacional y poder así buscar su propia supervivencia. ¿Esto qué va a generar? Va a generar un ambiente de incertidumbre por los movimientos que vayan a realizar los demás estados y esas intenciones que estén tras de esos movimientos, produciendo así una posibilidad de guerra en donde se lucha por quién posee el poder en el tablero internacional. Esto se ve reflejado en el disgusto por parte de China y la Unión Europea, puesto que se pone en riesgo su papel, su poder y se sienten amenazados por dicha alianza, generando una carrera armamentista y un ambiente de incertidumbre donde no se sabe cómo van a reaccionar los demás estados que hacen parte y no hacen parte de esa alianza.